Vamos a conversar, como lo señalamos hace un momento, con Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro. ¿Cómo está, señor Cárdenas? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jaime. Muy agradecido por tan honrosa invitación. Iniciar esta plática saludándolos por este importante día del periodismo, de ese periodismo responsable que informa, que promueve el amor entre todos los peruanos y peruanas. Muchas gracias por esas palabras. Mire, hacíamos una reflexión en la presentación de esta entrevista, recordando que el día escogido para el lanzamiento de esta segunda reforma agraria coincide, 3 de octubre, con el día en el que Velasco dio el golpe e instauró el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que entre otras reformas planteó la reforma agraria, la primera reforma agraria. ¿Cuánto de lo que hizo a medias, no hizo para algunos, Velasco en su momento, se debería retomar hoy con esta así llamada segunda reforma agraria, para usted? Miren, para nosotros desde el mundo rural campesino, desde la agricultura familiar, que es la que le da de comer al Perú, 2.200.000 familias, que estamos en costa, en sierra, en selva, en las condiciones más agrestes, más difíciles, en el abandono histórico, 30 años carentes de cualquier política pública, de cualquier tipo de atención del Estado. Hay indicadores de pobreza, de exclusión. Tendría una hora en el programa para poder explicar el abandono histórico de un sector que en todo el mundo es estratégico, Jaime. Todos los países procuran que su agricultura trascienda, porque alimentar al Perú es estratégico. A nuestra gente. No podemos depender de alimentos de fuera. Esa mirada no ha existido. Y en relación a la pregunta, efectivamente, si bien es cierto, hay en el nombre de segunda reforma agraria algún tipo de animadversión en algunas personas, aquí debemos ser bastante claros y consecuentes. Nadie va a dejar de reconocer que con la primera reforma agraria se devolvieron derechos hasta ese momento indios a nuestras comunidades campesinas del Perú. Y creo que por allí tenemos que ser bastante claros y enérgicos. Pero en el segundo punto no podemos pues generar a partir de esta propuesta que finalmente desde el mundo rural, desde los ojos de los hombres y mujeres del campo, para nosotros, Jaime, es esperanza. Es esperanza de poder tener mejores condiciones de vida, de poder tener rentabilidad por nuestro trabajo, de poder con ese dinero que estimamos en esa rentabilidad reinvertir en educación, en vestimenta, en tecnología, en mejores condiciones. ¿Cómo vamos a salir de la pobreza? 45% de pobreza y pobreza extrema. No con asistencialismo, Jaime. Necesitamos que se nos devuelva un Estado promotor que nos acompañe para poder generar condiciones y ser una fuerza productiva mucho más importante que la minería inclusive. Usted dice bien, y nosotros le damos o suscribimos algunas de las ideas que usted expone, ajena a, llamémosle, historia oficial, ¿no? O por lo menos una historia que ha tratado siempre de demonizar al gobierno de Velasco o a la dictadura de Velasco, como se quiera. En lo social hubo reivindicaciones, es verdad, pero en el proceso mismo, es decir, hablemos claro, las cooperativas, no fue tan exitosa la cosa, ¿no? Es decir, se devolvieron derechos o se dieron derechos por primera vez a ciudadanos peruanos que eran tratados como ciudadanos de segunda o de tercera clase, es cierto, eran esclavos, en fin, pero las cooperativas fracasaron. Eso es un hecho innegable. ¿Qué haría distinta una segunda reforma agraria partiendo de este elemento? Es decir, ¿cómo podría conseguirse que el agro despegue sin que se caiga en los errores de la primera reforma agraria que acabo de señalar? Y mira, el primer concepto, el primer pilar de una exitosa segunda reforma agraria es que nace de un proceso participativo en el cual las principales organizaciones del Perú, representativas de la agricultura familiar, estamos comprometidas en ese proceso. Estamos haciendo lo que históricamente no se hace y creo que este va a ser un gran ejemplo para todo el país, para las autoridades que en un escritorio con aire acondicionado y cómodos bocaditos
determinan la política pública. Y por eso es que para nosotros en los últimos 30 años no existieron. Claro, el Perú hizo mucho por la agroexportación, generó leyes, normas, presupuestos, financiamientos. Pero ¿qué hicieron por nosotros, Jaime? Por el grueso de nuestra actividad. Somos ¿Qué tendrían el 98%. que hacer por ustedes? ¿Qué tendrían que hacer por ustedes? Lo primero, política pública para agricultura familiar, que esperamos que nazca en este 3 de octubre en el lanzamiento con las palabras del presidente Castillo. Segundo punto, devolver condiciones de igualdad a la agricultura nacional en relación a los países del mundo. Vale decir que se nos devuelvan los aranceles, el sistema de protección de franja de precios y la política paraarancelaria que necesitamos para competir con los hermanos de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, del mundo. No la tenemos. ¿De dónde saldría el capital? ¿De dónde saldría el capital? No se necesita, hasta ahí no necesitamos nada de capital. No, pero hablemos claro, se va a necesitar capital. Se va a necesitar capital. Hasta este momento de lo que nosotros estamos planteando, no, Jai. Necesitamos que a partir de esa construcción objetiva, para vincularnos en lo que tú has dicho, cooperativismo, cooperativismo solidario, que verdaderamente permita acercar la producción sin intermediarios al mercado. A un tema, por ejemplo, clarísimo, de poder permitir que sean los productos nacionales, los productos de la agricultura familiar, los que alimenten a los 33 millones de peruanos. Por ejemplo, en los programas estatales, con los presupuestos que tenemos, con los recursos que tenemos, pero en un modo coordinado. Ahora, hay ciertamente un ángulo que el gobierno está señalando, no digo que está haciendo énfasis, pero está señalando que la participación del empresariado en esta segunda reforma agraria es importante. Y algo más que nos estamos olvidando. Eso puede ser discutible y como usted bien dice, podemos pasarnos una hora discutiendo. Pero hubo personas, dueños de propiedades, que reclamaron, que se les quitó propiedad. Otros dirán, no, esa propiedad venía de mis antepasados y podemos tener una discusión larguísima, histórica, estructural, si usted quiere. Le quitamos entonces el elemento de la expropiación, ¿no? que tuvo la primera reforma agraria y lo que le decía, para ir también a mirar el sector como un sector eficiente, un sector exitoso y un sector que rinda. La participación de la empresa privada, la participación para darle precisamente el vuelo que usted está señalando, para competir con nuestros vecinos, por poner un simple ejemplo. ¿Cuál debería ser para usted? Sí, miren, lo primero es que estamos perdiendo perspectiva. Hemos escuchado un poco palabras altisonantes de los agroexportadores. Este proceso toca exclusivamente la producción nacional. Los que damos de comer al Perú, los históricamente excluidos y olvidados. La agroexportación tiene un camino. Caramba, creo que se fue la conexión con el señor Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, que nos estaba explicando precisamente cuáles deben o pueden ser los ángulos por donde se toque esta segunda reforma agraria. Cuando se menciona el término reforma agraria, a muchos les da escozor, a otros los lleva a evocar reivindicación. Y decíamos que ciertamente la primera reforma agraria, la de Velasco, consideró quitar algunas propiedades a quienes tenían la posesión, pero hubo ciertamente reivindicaciones sociales con peruanos que casi eran propiedad de quien poseía la tierra, ¿no? Eso parece ya cosa del pasado, a la luz de lo que se está, por lo menos anunciando hoy. Johnny Lescano decía en su momento que él pronostica que la segunda reforma agraria va a quedar como un mero anuncio. Está el señor Cárdenas nuevamente ya conectado con nosotros. Señor Cárdenas, la conectividad hizo que usted se quede un poco colgado. Termine, por favor, lo que estaba diciendo. Sí, para precisar ahí, Jaime, miren, esto no son pugnas y competencias y debemos decirle a los agroexportadores, muchos de ellos
grandes personas, algunas otras no tanto, que este proceso definitivamente lo que busca es darle una oportunidad a las 2.200.000 familias. La producción nacional en juego, en exponenciar toda nuestra riqueza de semillas, de cultura, de sabores, de asegurar el alimento para el Perú. Y allí, mis amigos, 30 años han existido leyes y normas a favor de ustedes. No se incomoden, no se molesten porque hoy día nazca un proceso participativo de los agricultores, de los hombres y mujeres del campo, para decirle al Perú, aquí estamos, nos sumamos a poder poner el hombro por llevar adelante un país con desarrollo, pero principalmente con oportunidades para todas y todos los actores. No podemos buscar generar un espacio de confrontación. No lo estamos haciendo. Y este domingo una muestra clara de eso va a ser que efectivamente la gente y el pueblo que va a concurrir no es clase política, Jaime. Somos los hombres y mujeres que trabajamos 365 días del año, que nos partimos el lomo en el campo para asegurar un alimento de calidad, nutritivo y con un justo precio, dicho sea de paso. Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, hablando del lanzamiento este domingo de la segunda reforma agraria. Gracias, señor Cárdenas. Hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches. Y esperamos siempre lo mejor para el sector agrario. Mil gracias. Muy bien. Brevemente, nada más decir dos cosas a propósito de la fecha. Hoy es 1 de octubre, es Día del Periodista. Este no es un trabajo cualquiera. No significa ello que seamos poseedores de alguna clase de privilegio. Lo que quiero decir es que esta es una forma de vivir. Es una forma de vivir con la que se nace y con la que se muere. Y cada día que vengo aquí a la radio y vengo a la tele, me miro al espejo y quienes son mi enorme inspiración son mis hijos, Marcela y Santiago. Y es por ellos a quienes me debo. Y es por ellos por los que hago de este oficio una manera sagrada de tocar los hechos. Hay que ser muy responsable aquí. Y el día que nos equivoquemos, el día que digamos cosas que no están acorde con la realidad, que podría ser, imaginándome, un momento de locura, ¿no? Perder la razón. Ese día me iré. Porque uno está aquí por los principios. Uno está aquí por la gente. Este oficio o esta forma de vivir es para ustedes, porque nos debemos a ustedes. Y a uno esto lo marca de por vida, les decía. Yo no soy tanto de festejar el Día del Periodista. Saludo, trato de hacer autocrítica, trato de revisar algunas cosas. Somos humanos y yo me equivoco cada rato. Pero sí soy consciente que vivimos una crisis en el periodismo. Así que los periodistas, los de raza, los trejos, los que no nos dejamos amilanar o tratamos de que no nos amilanen, estamos aquí para defender el oficio. Así que hay que defender este oficio, que es, en esencia, un servicio a la gente. Es un servicio público. Público porque es para la gente, porque es para ustedes. Y como les decía, nos debemos a ustedes. Yo me debo a ustedes, pero quienes son mi inspiración, y esto llámenlo una revelación si quieren, son mis hijos. Son mis hijos. Mis hijos me dan la entereza, me dan el aplomo y me dan esto que ustedes ven aquí frente a ustedes. A ellos me debo, y por ellos, por Marcela y por Santiago, soy lo que soy. Así que si ustedes, gracias por sus palabras, sus mensajes, pero son ellos que están aquí y están viéndome en este momento.
Nada más sobre el Día del Periodista. Cifras del coronavirus al cierre del programa de hoy. Rápidamente, la sala situacional del MINSA nos está diciendo lo siguiente: vacunados. No tenemos sala situacional, ¿no? Solamente tenemos vacunados. El MINSA se ha retrasado un poco con el reporte de contagiados y muertes. En los vacunados tenemos 59.663 personas que se han inoculado de ayer a hoy. 155.991 personas con la segunda dosis en 24 horas, una cifra importante. El total, 215.651 personas. Con ambas dosis, 10.908.064 personas. Repito, 10.908.064 personas con ambas dosis. Nos falta llegar a la cifra mágica de 25 millones de personas como mínimo. Y el total de dosis aplicadas, 26.779.567 personas. Cuídense del coronavirus, así se hayan vacunado. Siempre 2 mascarillas, distancia, aire libre. Y cuídense de las noticias falsas. Y los periodistas estamos para justamente defenderlos a ustedes en la medida de lo posible de esas noticias falsas. Ya saben, enferman y envenenan el alma. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buen fin de semana.